acompaña para hablar acerca de tema económico, un tema porque han salido noticias acerca de esto, Juan Ignacio Riqueses, quien es abogado, es consultor financiero, experto en tema económico. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Jorge. Claro que sí, para mí es un placer que usted esté en el programa. Hay una noticia que dice que la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio publicó su tercera estimación del Producto Interno Bruto del primer trimestre, que reveló una contracción anual del 0.5% en la economía estadounidense, como dije, durante el primer trimestre, de enero a marzo. Los economistas encuestados por esta oficina, pues esperaban una contracción del 0.2% en el trimestre, pero parece que fue mayor. El Producto Interno Bruto, bueno, ha habido un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero parece que esto en el pasado del 2.4%. Explíquenos esto del 0.5%, porque los que no son partidarios de Trump empiezan a decir, ya ves, la economía va de mal en peor, el país es un desastre. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, los impactos económicos en la economía de cualquier país ocurren en el tiempo. O sea, no, los que estamos viendo hoy no es el resultado de las políticas de esta administración. De hecho, las políticas de esta administración ni siquiera han empezado a generar impacto. Se espera que generen impacto empiecen a generar impacto en el próximo año, pero hay medidas que está tomando esta administración cuyos impactos van a venir en 3, 4, 5 años. En este sentido, hay que entender que venimos de una cuasi recesión, una inflación importante, quizás la mayor de este país en 30 años, y el reacomodo de las fuerzas de la economía no ocurre de la noche a la mañana. Sí hay indicadores interesantes que nos hacen ver que se están tomando las medidas adecuadas, tanto desde el punto de vista de la administración como desde el punto de vista del ente que maneja la política monetaria, que sí, es la Reserva Federal. A pesar de que no ha bajado las tasas de intereses, ¿está actuando bien? Muy interesante. Yo creo que todos debemos felicitarnos de que vivimos en un país donde las instituciones funcionan. Así como el interés de la administración es que las tasas bajen, el interés y la función de la Reserva Federal es otra, es mantener el valor de la moneda y generar el pleno empleo. En ese sentido, cada uno de ellos está haciendo lo que le corresponde y lo que piensa que es lo mejor, y que haya un contrabalance entre uno y otro no es más que una buena noticia para los ciudadanos. Los ciudadanos hemos notado cada vez que las fuerzas institucionales de un país se ponen de acuerdo y van en una misma dirección y no hay contrapesos, el que pierde derechos es el ciudadano. No así aquí, que hayan contrapesos nos protege a los ciudadanos del ánimo voraz de todos los gobiernos de incrementar el poder a costa de los derechos de los ciudadanos. Interesante. Dice más adelante esta información que esta disminución del Producto Interno Bruto se atribuyó principalmente, primero, a un aumento en las importaciones, junto con una disminución del gasto público. Y estos cambios, dice la noticia, se compensaron en parte con el aumento de la inversión y el gasto de consumo. Yo no soy economista, pero cuando me hablan de que aumentan las importaciones, eso es positivo. Que disminuya el gasto público, para mí también eso es positivo. Que aumente la inversión es positivo y el gasto de consumo también. ¿Cómo es posible que todos esos elementos, según esta información, traigan como consecuencia que se contraiga el 0.5 del Producto Interno Bruto? Debería ser un resultado positivo, ¿no? Sí, ciertamente. Sin embargo, hay que entender la economía como un todo, ¿no? Venimos de una contracción importante en los últimos 4 años, desde la pandemia para acá, y las fuerzas del mercado se están reacomodando. Tenemos un costo de energía que estaba muy alto y ya empieza a ceder.
y teníamos un mercado inmobiliario irreal que también está empezando a buscar su derrotero. El pleno empleo, que es, digamos, uno de los objetivos de la Reserva Federal y también de la administración, se ha empezado a lograr. O sea, se ha empezado a lograr. Sin embargo, todos sentimos que nuestra capacidad de consumo ha bajado, o mejor dicho, el valor del dinero que recibimos ha bajado precisamente por razón de la inflación. Y la Reserva Federal busca precisamente abatir la inflación a largo plazo. Ellos pueden abatirla mañana si bajaran la tasa de interés de una vez, pero corren el riesgo de hacerlo de una manera brusca que termine generando otros impactos no deseados en la economía. Yo creo que vamos en buen camino. Yo creo que la economía está encontrando su cauce, no está libre de riesgos. El tema de los aranceles, que yo lo veo más bien los aranceles como una medida, más que una medida, una herramienta que utilizó la administración de Trump para sentar a negociar a los países que tienen relaciones comerciales con los Estados Unidos, y lo ha logrado exitosamente. Sin embargo, la Reserva Federal, que está del lado de la protección del valor de la moneda, ve todavía los potenciales impactos de esos aranceles como preocupantes, y por eso es que no baja la tasa. Claro. Me pasan una información aquí que dice que la bolsa de valores cerró en un máximo histórico y esto se considera un hito. Me dicen que el Standard & Poor's 500, S&P 500, subió un 0.5%, terminó por encima de su récord anterior establecido en febrero, igual el Nasdaq. Yo, con esto de la bolsa, que es muy volátil, veo que tanto republicanos como demócratas manejan el tema de la bolsa según les conviene para su discurso político. Entonces, ¿puede utilizarse la bolsa de valores como un indicativo de que la economía marcha bien? Definitivamente, y por una razón muy sencilla: no hay nada más cobarde que $1 millón. O sea, el que tiene $1 millón para invertir... Huyen, pero nunca paran en mi bolsillo, ¿eh? Sí, pero el que tiene $1 millón tiene otras opciones de inversión. Y cuando lo decide invertir en la bolsa, y no el que tiene, sino todos los que tienen millones de dólares, y los fondos y grandes instituciones deciden seguir apostando a la bolsa, ellos están haciendo unos estudios mucho más profundos de lo que podemos estar hablando tú y yo. Tienen una cantidad de economistas haciendo modelos económicos a futuro, sensibilidades, y ellos deciden apostar porque ven que las medidas que se están tomando, tanto desde la administración como de la Reserva Federal, son las apropiadas, y que la respuesta de los factores de la economía, que son por un lado quienes producen y por otro lado quienes consumen y quienes trabajan, pues es apropiada. O sea, hay una apuesta no solamente nacional, hay una apuesta internacional hacia el éxito de la economía de los Estados Unidos. También vemos, por ejemplo, otro factor, los futuros. Es un poco más o menos lo mismo que la bolsa, pero hay gente que apuesta a que el futuro va a ser mejor. Y en ese sentido vemos como el costo del petróleo a un año, la gente está apostando que el valor del petróleo a un año va a reducirse en un 10%. Suena poco, pero eso es muchísimo. Y el impacto que eso tiene sobre la inflación es muy importante. Vamos a analizar un poco el tema que parece que está de moda en el ámbito político, que es la candidatura, la representación por el Partido Demócrata a la alcaldía de New York del señor Zohran Mamdani. Ojo, todavía no es alcalde. Él ganó la candidatura por el Partido Demócrata. Ahora tiene que enfrentarse con el republicano. Claro, sabemos que New York es paraíso liberal. Eso está claro. Yo le voy a decir a usted las promesas de Zohran Mamdani para que usted nos explique si esto es socialismo a pulso o se ha exagerado. Por ejemplo, congelar el alquiler en más de 2 millones de apartamentos con renta estabilizada. Implementar autobuses gratuitos en toda la ciudad. El costo de estos se estima en unos $900 millones anuales. Dar cuidado infantil universal
y también gratuidades en cuanto a, la palabra me viene en inglés, tuition, vendría siendo como ayuda en la escuela, tutorías. Quiere lanzar supermercados de propiedad de la ciudad para reducir los precios de los alimentos. Introducir un salario mínimo de $30 por hora y, por supuesto, aumentar el impuesto corporativo al 11.5% y ponerle un recargo del 2% a los que ganen más de $1 millón. ¿Es saludable, número uno, que el gobierno dé tantas gratuidades? Y número dos, en el caso de los supermercados de propiedad municipal, volverse el gobierno competencia del sector privado? ¿Es eso saludable? Obviamente que no. Yo creo que la historia está plagada de ejemplos en donde esas políticas, que son básicamente populistas, claro, dan al traste con las economías. Los estados y las ciudades o los estados que han probado esa fórmula han fracasado estrepitosamente. Y no solamente han fracasado estrepitosamente, sino que en el camino dejan una estela de muerte y de dolor. Pero bueno, en Nueva York, bajo un esquema democrático, tendrá que decir, y además me parece interesante que la ciudad de Nueva York decida, después de tantos escarceos con el socialismo y con ideas de prosocialistas durante las últimas décadas, pues que decida que si realmente quiere probar esa fórmula. Yo me temo que de llegar a ganar este señor va a tener en primer lugar muchísima dificultad en implementar medidas que van contra las leyes federales de los Estados Unidos. Porque las promesas que está haciendo, todas esas promesas que está haciendo, no son de gratuidad, tienen que venir del bolsillo de alguien. Él no va a traer el dinero. Él le va a quitar el dinero a alguien para dárselo a otro. Claro. Y creo que me parece muy interesante que la población de Nueva York, que ha sido, como tú lo mencionaste, prodemócrata, incluso rayando en el radicalismo, pues que se vea en la fotografía de ciudades como San Francisco, como Los Ángeles. Sí, cierto. O sea, quieren llegar a un nivel de pérdida de calidad de vida como la que tiene San Francisco. Sí. Me parece interesante. Y además me parece interesante también que el Partido Demócrata está definiendo con esa candidatura lo que a nivel federal va a implantar. Así que si este señor va a representar al Partido Demócrata en las elecciones para mayor de Nueva York, me imagino que el ticket para la próxima elección presidencial puede estar entre la señora Ocasio-Cortez o alguien o Bernie Sanders. Ella está haciendo campaña para la vicepresidencia sin decir que está haciendo campaña junto con Bernie Sanders, ¿no? Y corremos el riesgo. Y corremos el riesgo de entonces tener a una de las políticas más incultas, defensora abierta del socialismo, con conceptos económicos que rayan en conocimiento de kindergarten, y perdonen los niños de kindergarten, no quiero ofenderlos. Hay un acápite muy curioso, y es que este candidato, Zoran Mamdani, él quiere crear un departamento de seguridad comunitaria y reasignar el presupuesto policial. Los conservadores están diciendo que esto equivale a quitarle fondos a la policía, tal vez no desde el punto de vista formal, pero sí en la práctica. Ya tengo que finalizar el segmento. Aprecio mucho su colaboración. Yo creo que con el caso de las políticas, sobre todo económicas, de Zoran Mamdani, aquí hay que aplicarle la filosofía de la trampa para ratones o de la ratonera. Y es que el ratón murió porque nunca pudo entender por qué el queso era gratis. Sí, los socialistas siempre tienen éxito hasta que se les acabe el dinero a los demás. Exactamente. Lo ha dicho usted, de verdad, una verdad como un templo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. A usted, muy buenas tardes y saludos a quienes nos escuchan hoy. Claro que sí. Amigos, conté con Juan Ignacio Riqueses, abogado, consultor financiero, experto en temas económicos. Cuando